noches, mi nombre es Katia Cross y soy la esposa del pastor Richard Cross de la Iglesia Comunidad Cristiana para la Familia. Quiero dar la bienvenida a todas ustedes en esta primera noche de conferencias y quería pedirles por favor que me acompañen en una palabra de oración. Señor, queremos entregar estos 2 días de conferencia, Señor, preparadas con mucho amor por las expositoras y por las personas encargadas de la organización, la alabanza y los testimonios. Te pedimos que tú obres en nuestro corazón, Señor, y que estemos prestos a escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor, en estas 2 noches. Bendice, Señor, a Silvia especialmente, que hoy día empieza con un tema importante, Señor. Te pido, Señor, que tú hables, Señor, por medio de su boca y que todas podamos ser bendecidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Entonces, damos el inicio oficial a esta conferencia y vamos a empezar con una alabanza. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas,
estoy aquí. Y estoy aquí. Queridas hermanas, las dejo ahora con Paola. Buenas noches, hermanas. Mi nombre es Paola Castro y quisiera agradecerles por la oportunidad que me están brindando para poder compartir con ustedes un testimonio. Agradecer en especial a mi hermana y amiga Irleti, que me está permitiendo esta oportunidad. Quisiera empezar contándoles la manera como llegué a conocer al Señor y recibirlo como mi Salvador personal. Yo tengo 2 hermanos. Uno de ellos en aquel momento era como que muy amiguero, estaba muy como que metido en el mundo, en cosas, en fiestas, en compromisos de un lado al otro, de una manera inicialmente dentro de lo normal, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, como que, wow, ya se hacía muy fuera de control, ¿no? Muy su vida social. Fue cuando entonces vimos en él un cambio radical en su comportamiento, en su vida. Entonces nació en mi mamá y en mí preguntarles, oye, ¿qué pasó? ¿De acá se debe el cambio, no? Y fue allí donde él nos compartió lo que él había pasado, ¿no? Que él había recibido a Jesús como su Salvador y Señor personal. Cosa que nosotros en aquel momento no entendíamos. Entonces así fue que él nos invitó a la iglesia. Así que justamente un día de la madre, un 8 de mayo, fuimos a la iglesia, escuchamos el mensaje. Ese mismo día mi mamá recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo, bueno, en aquel momento tenía 13 años y tenía pues el pensamiento de que solo hecho de congregar en una iglesia cristiana, tener amigos cristianos, participar en reuniones, en eventos, en actividades de la iglesia, en automático me hacían hija de Dios. Y tenía esa idea y seguía y pasaba los días, los meses, los años, hasta que un 15 de agosto, me acuerdo claramente, cuando yo regresaba de estudiar, justamente que acá en la avenida Javier Prado, yo bajaba del bus y al momento de cruzar la avenida, fui atropellada por un auto. El golpe, el impacto fue por el costado, mi cabeza golpeó fuertemente con el parabrisas, se rompió, se hizo 1000 pedazos el parabrisas. Yo salí disparada como 3 metros, volé. El parachoque se cayó, se hundió un costado del auto y milagrosamente, hermanas, a mí no me pasó nada. Yo estaba tirada en la pista, me levanté, vi al carro, vi al auto, y al verlo cómo estaba, me desvanecí. Porque yo dije, si el auto está así, entonces yo también debo estar mal. Y caí. La persona que me había atropellado era un menor de edad. Obviamente no tenía brevete. Había sacado sin permiso el auto de su papá y estaba sumamente asustado. Salió del carro, me vio, me atendió, me dijo, vamos, te llevo a un lugar para que te puedan revisar, pero por favor no me vayas a denunciar porque ahí sí me vas a meter en un gran problema. Fuimos, me llevó a que me revisen, me acuerdo que me llevó a la empresa de su papá para que la enfermera que había allí me pudiera hacer una revisión a ver qué es lo que tenía. No sé si tenía alguna fractura o algún golpe de cuidado. La enfermera, al ver el carro, cómo había quedado, pues
pensó lo mismo que yo. O sea, si el carro está así, no puedo comprender cómo tú estés bien. O sea, tú estés consciente, estés caminando, no tengas ninguna molestia, ¿no? Entonces, fue todo un acontecimiento en mi vida y fue gracias a ello, hermanas, que yo pude comprender que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador es una decisión muy importante, muy en serio. No es simplemente el asistir a una iglesia y el compartir o el participar. No, es la decisión más importante que todo ser humano debe tomar en su vida. Y tuvo que pasar todo esto para que yo pudiera comprender esta verdad que yo venía escuchando durante 4 años, semana tras semana, pero que no la entendía, que no le prestaba atención o simplemente no podía entenderlo. Tuvo que pasar esto para que yo pueda tomar mi decisión personal. A partir de allí, mi vida cambió. Era una jovencita, no tenía una vida muy agitada, pero sí cambió radicalmente mi forma de pensar. Radicalmente. A partir de allí comencé a servir con otra mentalidad en la iglesia, con otro sentir, con otro corazón, con otra actitud. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de ser maestra de la escuela dominical. Pude compartir con el grupo de los preadolescentes, que son niños que van desde los 11 hasta los 14 años, justamente de la edad de la cual yo llegué a la iglesia. Entonces eso me sirvió para decir, a mí qué me hubiera gustado encontrar o tener en la iglesia cuando yo llegué, ¿no? Entonces me sentía muy identificada con este grupo. Gracias a Dios también puedo decir que mis hermanos y mi mamá son cristianos, podíamos compartir la misma fe en casa, pero esto también nos hizo que haya un cierto alejamiento con nuestra demás familia, ¿no? Con tíos, primos, sobrinos, porque no compartíamos un mismo estilo de vida, ¿no? Algunas actividades, algunas prácticas, algunos pensamientos que ellos tenían no iban de acuerdo con nuestra fe. Entonces, eso ocasionó cierto alejamiento. Y en mí hizo pues que yo vea en mi mamá a mi tía, mi prima, mi sobrina, todo, o sea, toda mi familia en ella. O sea, ella para mí era toda mi familia en una persona. Y como que normal, no tenía ningún problema. Fueron pasando los años y en el año 2010 fallece mi papá. Fallece mi papá, fue un golpe muy, muy grande para mí, para toda la familia en realidad, pero gracias al amor de mi mamá, que es una mujer de fe muy grande, que ella también nos predica con su testimonio, ¿no? Pudo consolarme a mí y a mis hermanos por la partida de mi papá. Ella estuvo muy afectada, pero Dios le llenó de fuerzas para poder seguir adelante. Esto fue en el año 2010. Pudimos superar este golpe tan fuerte, fueron pasando los años y de pronto pues surgió en mí el pensamiento, ¿no? Y ahora que tu mamá, aparte de que es toda tu familia en uno, también ahora ella representa a tu papá, ¿qué va a ser de ti el día que ya no esté tu mamá? Porque como sabemos, algún día todos tenemos que partir, ¿no? Entonces, este pensamiento que surgió en mí de qué voy a hacer el día que me falte mi mamá, como que me comenzó a llenar de ansiedad, de mucha preocupación, algo muy fuerte, a veces que yo no podía controlar, ¿no? Pedía mucho a Dios que me dé serenidad, que me
aumente la confianza en Él. Y Dios me ayudaba. Dios así lo hacía. Luego surgió esta pandemia de la cual todavía no salimos, ¿no? Y eso hizo que mi ansiedad fuera aún mayor, pensando de que la salud y la vida de mi mamá estaba en mis manos, que dependía de mí que ella pues esté bien. Entonces tomé control y cuidado extremo, ¿no? No salía para nada a la calle. Comencé a trabajar en casa desde el 15 de marzo hasta julio. Salía solamente a la ventana al principio de la pandemia, cuando a las 8 de la noche salía a cantar el himno. Después de eso, absolutamente para nada. Tenía un cuidado extremo. Pero Dios, hermanas, Dios es soberano y su voluntad se cumple. A pesar de que nosotros hagamos todas las cosas para que las circunstancias sean diferentes, la voluntad de Dios se cumple. Y fue así que Dios, en su soberanía, permitió que mi mami partiera a su presencia este 25 de julio. Este suceso fue increíblemente fuerte para mí, impactante. Muchos años vivía con este temor, con esta ansiedad. Y gracias a Dios, desde el primer segundo que mi mamá partió, no puedo comprender cómo Dios, en su inmensa gracia, bondad, misericordia y poder, me está sosteniendo. Quiero dar testimonio, hermanas, de que Dios es increíblemente poderoso. Como les repito, yo estoy asombrada de la forma como está obrando en mi vida. Lo busco y Él sabe porque Él ve los corazones, Él ve las cosas que nosotros como seres humanos estamos imposibilitados de ver en las personas, porque Dios ve el corazón. No ve las cosas externas que podamos decir o hacer que las personas vean en nosotros, sino Dios ve el corazón. Y lo que estoy haciendo es buscarle con todo el corazón, con toda la sinceridad del mundo. Y en medio de mi dolor, de mi tristeza y soledad, porque como les decía, mi mamá era mi familia en uno. Y ahora que miro a mi alrededor y que ya no la veo a ella, pues la soledad es fuerte y muy grande. Pero en medio de la tristeza tan profunda y el dolor y la soledad, Dios me está sosteniendo. ¿Cómo? No lo sé. Es su poder sobrenatural, porque en verdad lo que está ocurriendo en mi vida es algo sobrenatural. Como dice Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo nunca dudé del poder de Dios. Siempre escuchaba en enseñanzas, en prédicas, en seminarios, de que el poder de Dios es muy grande. Y no dudaba, como les repito, nunca lo dudé, pero ahora lo estoy experimentando en carne propia. Y yo les quiero animar, hermanas, de que pongan toda su confianza en el Señor. De repente las cosas o las circunstancias no son las que nosotros hubiéramos pensado, hubiéramos querido, pero les puedo decir, hermanas, de que si Dios permite algo, Él nos va a ayudar a sobrellevar esa cruz, ¿no? O esa dificultad. Dios es fiel. Él promete en su palabra acompañarnos y Él así lo va a hacer. Si tenemos la bendición de hasta el día de hoy tener a nuestros padres con nosotros, no
perdamos la oportunidad de abrazarlos, de demostrarles lo mucho que los queremos. Todo lo que yo hice con mi mamá, porque mi mamá era muy importante para mí, todos esos recuerdos de momentos tan hermosos que pasamos juntas, son los que me consuelan, porque en verdad di todo, le di lo mejor. De repente pude haber hecho y haberle dado mucho más, pero lo que le daba se lo daba de todo corazón. Nunca dejemos o posterguemos ninguna muestra de cariño, ninguna muestra de afecto hacia nadie, hacia ningún familiar, hacia ningún amigo, hacia ningún hermano. Nunca posterguemos nada, hermanas. Todo lo que querramos hacer, hagámoslo ya. La vida es corta. La vida es corta, la vida depende de Dios, no sabemos cuándo va a llegar a su fin. Y lo único que yo les puedo decir es que el poder de Dios es asombroso. Va más allá de nuestra mente finita, porque nosotros no podemos a veces comprender la grandeza de Dios. Si no lo comprendemos, no nos sintamos mal, porque nuestro entendimiento es limitado. Y Dios es ilimitado, es eterno. Él existió desde siempre y hasta siempre. De repente eso no lo entendamos, pero así es, hermanas. Y solamente aferrándonos al Señor podemos lograr cosas que nunca pensaríamos que podríamos lograr. Yo quiero compartir esto con ustedes porque en verdad Dios se merece todo de nosotros, todo, absolutamente todo. El primer lugar en nuestras vidas. Y si le damos lo primero y lo mejor, Él nos va a bendecir. No de repente con cosas materiales, como pensamos a veces. La palabra bendición la relacionamos mucho con las cosas materiales, pero no existe mayor bendición que el gozo y la paz del Señor en nuestro corazón cada instante de nuestras vidas. Gracias, hermanas, por esta oportunidad y espero que no sea la última. Y ahora le quiero dar pase a nuestra hermana Silvia, que va a tener a su cargo lo que continúa de esta reunión. Muchas gracias, hermanas, por estar aquí. Estimadas hermanas, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad que me está dando la Iglesia de una vez más poder compartir la palabra del Señor en estos tiempos de tanto caos, de tanta inseguridad, de tanta crisis. Pero Dios siempre tiene una palabra para alentarnos, para sacarnos adelante, para enseñarnos cómo afrontar estas cosas. Entonces, deseo invitarlas a que puedan tomar sus cuadernos, sus lapiceros, apuntar las ideas más sobresaltantes de esta breve enseñanza y espero que las ayude mucho. Vamos a orar. Precioso Dios, venimos a ti en el santo nombre de Jesús, Señor, para levantar tu nombre en alto sobre nuestras vidas y para pedirte en esta hora, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones. Señor, que sea la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas guiando a tu verdad, a tus promesas, al maravilloso destino que tú tienes para nosotros. Hermoso Dios de gloria, gracias por podernos reunir, gracias por poner en nuestro corazón, Señor, el buscar tu palabra, el buscar tu presencia en unidad y como mujeres, princesas tuyas, creación tuya, Señor, ayúdanos a honrarte, Señor, y realmente poder ser ese testimonio vivo en medio de nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestra nación, Señor, que somos tus hijas y somos parte de tu pueblo, de esa nación santa que tú has elegido para honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver el tema que me han encargado hoy, gracias Irleti por la invitación, que se llama Comprendiendo los tiempos de crisis y cómo afrontarlos. Cuando cosas negativas pasan en nuestra vida, el enemigo siempre va a tratar de que nos enfoquemos en pensamientos como ¿qué pasaría si?
para llenar nuestras vidas de estrés emocional, estrés mental, apartarnos totalmente de nuestro enfoque en el amor de Dios y la fidelidad que Él tiene hacia nosotros. Dios, en su palabra, jamás nos prometió una vida fácil, pero sí nos ha prometido que nunca nos dejará. Bien dice en el libro de Isaías que Él promete estar con nosotros cuando atravesemos por las aguas, cuando atravesemos por los ríos e inclusive cuando atravesemos por el fuego. Una generalidad humana maneja los cambios negativos o la inseguridad con mucha ansiedad, a veces con enojo, otras veces con ira. Muchas veces tenemos inclusive nosotras mismas la costumbre de querer huir del problema o tratamos de manejarlo comiendo, con aislamiento o excesiva actividad física. Inclusive, muchos de nosotros en estos tiempos de crisis hemos solido tomar decisiones equivocadas al sentir esa opresión tan fuerte sobre nuestras vidas. Hermanas, tener temor en sí no es malo. Cuando ese temor nos previene de dar malos pasos, de tomar malas decisiones, es un buen temor. Pero el temor que nos hace daño es el temor que nos ahoga y que no nos deja ver las cosas con claridad. Hay 3 cosas que la ansiedad negativa nos llevan a sentir en nuestras vidas. 3 cosas que cuando sentimos que nos falta esa ansiedad, gobiernan nuestras vidas. Una es la seguridad. Necesitamos tener seguridad física, seguridad financiera y seguridad emocional. Otra es que tenemos ansiedad cuando las conexiones sociales se cortan. Necesitamos tener relaciones que nos hagan sentir valoradas y aceptadas, que nos hagan sentir que somos importantes como personas, importantes como seres humanos. Y un tercer punto es el que siempre dentro de nuestro espectro humano tenemos la necesidad de controlar las cosas, de que las cosas sean a nuestro modo, de poder elegir lo que deseamos y de hacer las cosas a nuestra manera. En verdad, no es malo tener estas necesidades de seguridad física, de necesidad de conexión, de necesidad de controlar las cosas, pero tenemos que suplirlas a través de una relación con Dios. Dios, en su infinita gracia y misericordia, ha puesto temor en nuestros corazones para guiarnos a dar pasos de fe. Cuando el temor nos lleva a dar pasos de fe, ese temor es sano, es bueno, nos está ayudando a educarnos, nos está ayudando a formar nuestro carácter. Si vamos a la Biblia, por ejemplo, y vemos las historias de los diferentes personajes, uno de los que más me atrae es el apóstol Pablo, que a pesar de que él enfrentó persecuciones, enfrentó hambre, enfrentó desnudez, sabía estar en la pobreza, enfrentó naufragios, inclusive enfrentó a la misma muerte. ¿Cuántas veces trataron de matarlo? Pero él resume su fe y nos dice esto: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo, ni nada en la creación nos puede apartar en el amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos lo dice en el libro de Romanos en el capítulo 8. Ahora, que nosotros tengamos miedos no significa que acudiendo a Dios en una sola oportunidad vamos a vencer todos esos temores. Pero a medida que vamos a ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, a medida que practiquemos a diario ese conocer y ese caminar con Dios, vamos a hacerlo. Vamos a poder vencer esos miedos y temores. Cuando manejamos una ansiedad o una crisis por primera vez, realmente muchas veces es terrible. ¿Se acuerdan, hermanas, para las que tienen un auto, para las que manejan, la primera vez que se metieron en el tráfico? La primera vez que yo me metí en el tráfico realmente estaba aterrorizada de ver cómo la gente manejaba en las calles, cómo los carros se metían uno entre otros y te cerraban, ¿no? Era terrible, realmente terrible. Pero poco a poco, a medida que fui saliendo más al tráfico, poco a poco, a medida que fui conociendo las normas de manejo de manera práctica, cómo aplicarlas,
y también poco a poco cómo fui conociendo a mi enemigo del tráfico, a cómo manejaban los demás conductores, fui ganando seguridad. Fui ganando realmente ese equilibrio y venciendo ese temor. Dios nos quiere sanos. En el libro de Jeremías, por ejemplo, el Señor nos promete y nos asegura y nos dice a través del profeta que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Estimadas hermanas, la salud emocional es importante para Dios. La salud emocional no es algo que la ciencia recién lo haya descubierto. No es algo que esté de moda, no nació de la psicología ni de la psiquiatría. Ambas son una promesa de Dios para todos los creyentes. Es parte de nuestra herencia como hijos, como hijas de Dios, el ser sanos emocional y mentalmente. Recordemos que tenemos un enemigo que nos quiere matar, robar y destruir. Él no puede destruir las promesas de Dios, pero va a intentar destruir nuestra relación con Dios y el futuro que Dios ya ha creado para tu vida y para mi vida. Él va a luchar con todas las armas que tiene para destruir nuestra mente y para dañar nuestras emociones. Va a querer traer muerte a nuestro ánimo, va a querer destruir nuestras relaciones con nuestras familias, con las personas que amamos, con la gente de la comunidad. Va a querer influir en las decisiones que tomemos para hacernos tropezar y caer. Pero vamos a la palabra de Dios y vamos a estudiar esas promesas maravillosas que Dios tiene para nosotras en tiempo de crisis y que nos quieren guiar para poderlas manejar de una manera sabia, para madurar, crecer y realmente seguir corriendo esa carrera que Dios tiene para nosotras por delante. Vamos a ir a Juan, capítulo 10, el versículo 10, justamente allí donde dice que el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué nos dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí Jesús nos dice, miren, yo les voy a dar un poquito de vida. Si es que ustedes son perfectos, yo les voy a dar un poquito más de vida. No. Acá dice, yo he venido por ti, he venido por tu familia, he venido por tu país, para que tengan vida y vida en abundancia. Acá Jesús está hablando de una vida completa, una vida entera, una vida que incluye salud mental y salud emocional. Si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, vamos a ver aquí la revelación que el profeta Isaías recibe de parte de Dios con respecto a la humanidad. Ahí nos dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Inclusive en la versión Reina Valera, porque les acabo de leer la nueva traducción viviente, en la versión Reina Valera dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pero cuando Dios nos habla acá de guardar en perfecta paz, ¿qué significa guardar? Guardar significa cubrir, envolver, proteger. Eso es guardar. Y dice perfecta paz. No dice una paz como la del mundo. Habla de una paz perfecta como la de Dios. Esto quiere significar esa paz y ese descanso como cuando un bebé descansa en los brazos de su madre. ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvieron, para las que son casadas y son madres, su primer hijo? ¿Cómo lo abrazaban, cómo lo mimaban, cómo lo ponían cerca al pecho y lo protegían? ¿Y el bebé cómo estaba? Totalmente tranquilo, relajado, dormido, descansando, porque sabía en qué brazos estaba, en qué manos estaba. Sigue aquel profeta Isaías y dice, perfecta paz para todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, a todos los que fijan en ti sus pensamientos.
Cuando Reina Valera dice a todos los que en ti perseveran, ¿qué cosa es perseverancia? Perseverancia es insistencia. A todos los que insisten una y otra vez en mantener los pensamientos fijos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, en los versículos 6 y 7? Tenemos que tener en cuenta que aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que está comenzando, pero una iglesia que también era perseguida en aquel tiempo, que estaba pasando mucha tribulación. ¿Qué nos dice en este versículo? No se inquieten, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si queremos estudiar un poquito más profundamente este versículo, dice, no se inquieten. No nos angustiemos, no estemos ansiosos. Dice, por nada. No se inquieten por nada, ni por coronavirus, ni por la economía, ni por la política, ni por ninguna otra cosa. Dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión. Eso quiere decir en todo tiempo, en toda circunstancia. Dice, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios y démosle gracias. Y la paz de Dios. No dice que Dios nos dará objetivos que tengamos que lograr. De todas maneras dice que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, no por nuestros objetivos personales, no por los objetivos que Dios tiene, Él no va a querer que los hagamos de un momento a otro. Él nos va a educar, Él nos va a guiar, nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano para que podamos continuar la carrera. Esa paz va a cuidar nuestros corazones y va a cuidar nuestros pensamientos. Ahí está hablando de salud emocional y de salud mental, siempre en Cristo Jesús. Él es la fuente. Él, hermanas, es esa agua viva que tenemos que beber cada día. Él es ese pan de vida que vino del cielo por nosotros para guardar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Dios siempre tiene objetivos para nuestras vidas, pero Él nunca nos va a presionar a que los consigamos de un momento a otro. Él está interesado en formar nuestro carácter, en que nosotras maduremos y crezcamos en Él y caminemos día a día con Él. Nuestros objetivos personales necesitamos alinearlos a los objetivos de Dios. Si seguimos en Filipenses 4 y vamos al versículo 8, dice, concéntrense. Dice, concentrarse significa pensar detenidamente, enfocarse en algo, fijarse en algo. Dice, concéntrese en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y en el versículo 9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y en este último versículo, acá el apóstol Pablo habla de 3 habilidades que tenemos que desarrollar. Dice, todo lo que aprendieron, lo que aprendemos, todo lo que recibieron, todo lo que recibimos en nuestro corazón, se refiere a eso, y todo lo que vieron, todo lo que vemos de parte de Dios. Y habla no solamente la paz que da Dios, sino dice que Dios es un Dios de paz. Aquí Pablo, cuando habla de la paz de Dios, habla de un regalo que Dios tiene por nosotros, para nosotros y para poder edificar nuestras vidas en esa paz. Pero cuando dice el Dios de paz, está hablando de la naturaleza de Dios. Tengamos en cuenta, hermanas, que Dios ha estado en nuestro pasado, está en nuestro presente y siempre va a estar en nuestro futuro. Vamos nuevamente al libro de Isaías, al capítulo 41, al versículo 10. Mira una vez más lo que la palabra de Dios dice. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando dice no temas, está hablando acá de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y cuando dice no desmayes, está hablando acerca de la actitud de vida que tenemos que tener, de confiar en Él, de buscar continuamente su presencia y de creer las promesas que Él tiene para nosotros. Por ello tenemos una necesidad de conocer su palabra y de meditar continuamente en ella. Tenemos que tener una disciplina de vida con respecto a la lectura bíblica, hacer devocionales, de repente escuchar prédicas, tratar de leer libros que edifiquen nuestra alma, edifiquen nuestra vida, que fortalezcan nuestro corazón y cambien nuestra manera de pensar. Nos preocupamos por cosas que Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, ya las tiene en sus manos. Pero llegamos a creer o pensar que paz y tranquilidad es solamente cuando yo obtengo las cosas que yo quiero. Y muchas veces no es así. La palabra misma dice que la vida es una vida difícil, que pasaremos tribulaciones, pero allí está Jesús para levantarnos. Allí está Jesús para hacernos caminar sobre las aguas. Allí está Dios para abrir los mares y los ríos para que atravesemos a pie. Allí está Dios para apagar los fuegos. Y aun si entramos en el horno de fuego como los amigos de Daniel, Él entrará ahí con nosotros y nos sacará purificadas. El mundo muchas veces nos dice, sobre todo el mundo moderno, logra lo que quieres y tendrás paz. Pero ¿qué cosa nos dice Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27? Cuando está hablando a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿qué cosa les dice Él ahí? Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Miren qué hermosa enseñanza y qué hermosa promesa de Dios. Él quiere dejar paz en nuestra mente y paz en nuestro corazón. Y nos dice que esa paz el mundo no la da. Nuestros objetivos personales no nos van a dar esa paz. Que ganemos luchas personales en este mundo no nos van a dar esa paz. ¿Cuántas personas hay en el mundo que logran sus objetivos de trabajo, logran objetivos económicos y al final de sus vidas dicen, hubiera cambiado todo esto por tener paz en mi familia? Hubiera cambiado todo esto por tener un corazón tranquilo, emociones tranquilas. Por eso es que el Señor Jesús nos dice en este capítulo de Juan 14 que la paz que Él nos deja y la paz que Él da no es como la del mundo. Inclusive en la versión Reina Valera dicen, no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. No dejemos que los problemas que estamos pasando, que las crisis que estamos atravesando, dominen nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Vayamos continuamente a ese trono celestial que está abierto para nosotras día y noche, para poder hallar la paz y el oportuno socorro para nuestras vidas. Lamentablemente en estos tiempos estamos viviendo en un caos social, un caos político, un caos de salud, y no solamente en nuestra nación, a nivel mundial. Inclusive muchas veces, muchas de nosotras hemos enfrentado enfermedades muy serias de nuestros familiares, enfermedades serias de manera personal en nuestros cuerpos. Hemos enfrentado crisis en nuestros trabajos, algunos hemos sido despedidos del trabajo, otros hemos tenido que aceptar la disminución de nuestro sueldo. Hemos visto caos en las calles últimamente en estas semanas en nuestra nación. Pero eso no nos debe alterar. Si realmente caminamos en comunión con Dios, no nos debe alterar. Desde el punto de vista humano, es humano que eso nos altere.
Pero si buscamos la presencia de Dios, aún en medio de esas crisis, en medio de ese caos, en medio de esos problemas, Dios guardará nuestros corazones en paz y en tranquilidad y nos guiará por el camino que tenemos que andar. El enemigo, como hemos dicho, ha venido para matar, robar y destruir. Él va a tratar, hermanas, de robar nuestra paz, de destruir nuestro destino, de robar las promesas de Dios de nuestras vidas. Pero creamos en lo que dice Jesús. Él ha venido a darnos paz y una paz plena, una paz abundante, que la va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos puede dar paz aún en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan cuando los discípulos y Jesús estaban atravesando el lago y empezó la tormenta? Y los discípulos estaban desesperados, llenos de miedo, y despertaron a Jesús diciéndole: Señor, ¿no tienes temor, no tienes cuidado que nos estamos ahogando? ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? En medio de la tormenta estaba durmiendo, descansando. ¿Y qué cosa les dijo? Hombres de poca fe. Entonces nosotras, ¿estamos caminando con fe en los caminos del Señor? ¿Estamos creyendo en esas promesas? El Señor, a través de toda la Biblia, en más de 150 veces, en diferentes versículos, en diferentes libros, nos promete guardarnos, cuidarnos y protegernos. Él nos pide que cambiemos nuestras cargas por las cargas de Cristo. Fíjense lo que el Señor Jesús dice en Mateo 22, en los versículos 28 al 30. Vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Consideremos estas palabras de Jesús. Si Él, siendo Dios, se hizo hombre para llevar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados, para poder llevar nuestras crisis en Él, ¿cuánto más debemos confiar nosotras en Él? Cuando en Isaías 26, que hemos leído hace un momento, dice que Dios guarda en completa paz a todos los que confían en Él, esa palabra paz en el original significa shalom. Y esta palabra en hebreo significa completo, lleno, pleno, transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. La palabra paz en latín significa un estado de nivel social o personal que se encuentra en total equilibrio y estabilidad entre las diferentes partes de una unidad. Igual que shalom, significa algo completo, algo íntegro. Entonces, ¿qué significa shalom en mi vida? ¿Qué significa paz en mi vida? Significa mi unidad con Jesús, en mi mente y en mi corazón. Muchas veces creemos que porque vamos a una iglesia o tenemos la costumbre de leer la Biblia sin meditarla, creemos que estamos haciendo bien y que ya es suficiente. Pero que yo sea cristiano no significa que yo sea uno con Cristo, a menos que yo tome la decisión de morir a mí misma y hacerme una con Él. Por ejemplo, para ponerlo de manera más práctica, en el caso de un matrimonio, en la palabra de Marcos, en el capítulo 10 me parece, los versículos 7 y 8, dice que el hombre se unirá a su mujer y serán un solo ser, dice una sola carne. Ya no son dos, sino uno solo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo más de 30 años de matrimonio. Es cierto, con Javier estamos unidos, caminamos juntos, dormimos en el mismo cuarto, desayunamos juntos, comemos juntos, pero eso no ha significado que en esos 30 años de matrimonio hayamos pensado siempre de la misma manera. El tener unidad significa pensar como la otra persona. Y como vemos en el ejemplo del matrimonio, podemos tener unidad física, unidad social, pero no siempre tenemos unidad muchas veces en nuestras emociones
o en nuestros pensamientos u opiniones. Cuando no estamos de acuerdo en un matrimonio, hermanos, ¿qué pasa con la familia? Un matrimonio en desacuerdo trae caos en una familia. Por eso es que el enemigo está tan interesado en estos tiempos de destruir los matrimonios y de traer tantos divorcios como están habiendo, aún inclusive dentro de la iglesia cristiana. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio que se hizo hace unos 5 o 6 años atrás, el 50% de los matrimonios cristianos se divorciaban. ¿Se imaginan, hermanos? Qué terrible. 50% de los matrimonios en Estados Unidos. Aquí hubo una organización que trabajó con Visión Mundial, que hicieron un estudio en algunas zonas de la sierra y encontraron que un 20%, hermanos, de los matrimonios cristianos enfrentaban violencia familiar. Increíble. Matrimonios que según la Biblia teníamos que ser uno. Una cosa entonces, hermanos, es estar en una posición de cristianos como hijos de Dios y Él nuestro Padre, pero eso no quiere decir que seamos uno en nuestra mente y en nuestro corazón con Él. Por eso necesitamos día a día renovar nuestra mente. Como dice el apóstol Pablo, renueven el espíritu de su mente. Mientras más aprendamos a pensar como Dios, como Él, seremos más unidos a Él. Seremos uno con Él y estaremos cada vez más completos. Si vamos al Antiguo Testamento y al origen de la creación, por ejemplo, en un principio, cuando Dios creó el mundo, Adán y Eva eran uno con Dios, caminaban con Dios, estaban de acuerdo con Dios absolutamente en todo. Pero lamentablemente, cuando Adán y Eva entraron en acuerdo con el diablo, entró la intranquilidad, entró la ansiedad, entró la vergüenza y rompió totalmente el acuerdo que había con el Creador. ¿Cómo es que el enemigo hizo que Adán se diera cuenta de que estaba desnudo? ¿Y por qué Adán se escondió de Dios y le dijo, me escondí porque estoy desnudo? ¿Y qué hizo Dios en su gracia? Lo cubrió con pieles de animales, porque quería que el hombre estuviera tranquilo. En nuestro caso, como cristianas y como hijas de Dios, de repente, hermanas, algunas de nosotras, o de repente todas nosotras, estamos poniéndonos de acuerdo con algunos conceptos del mundo. De repente tenemos inclinación hacia algún partido político. De repente tenemos inclinación hacia una línea de moda, hacia una línea de pensamiento. O hacemos caso de todas las acusaciones del enemigo. Por lo cual estamos poniendo nuestra mente de acuerdo con Él para que Él dicte los pasos de nuestras vidas. Si nosotras realmente creemos en Jesús, tenemos que ponernos de acuerdo todos nuestros pensamientos con lo que Jesús dice. Por ello el apóstol Pablo nos aconseja lo que decíamos hace un momento: renueven el espíritu de su mente. Y esto nos lo dice en Efesios 4 en el versículo 23. Por ello Isaías también nos aconseja y dice que Dios guarda en paz a los que concentran, a los que se enfocan en Él sus pensamientos. Tengamos en cuenta, hermanas, estas cosas. Miren, una de las cosas que Dios me habló a mí hace muchos años atrás era que todo aquello que yo pensara iba a manejar mis emociones. Que todo lo que yo sintiera iba a manejar mis actitudes. Y que mis actitudes iban a manejar mi vida. ¿Qué es lo que pienso? Para que eso gobierne mis emociones. ¿Y qué es lo que siento? Para que eso gobierne mis actitudes. Eso va a delimitar el estilo de vida que yo voy a desarrollar. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar las crisis en un tiempo de angustia? Primeramente, copien por favor porque esto es muy importante, escríbanlo. Necesito ponerme de acuerdo con Dios
y buscarlo en oración y adoración. Ser guiada en todo tiempo por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice en Romanos 12, en el versículo 11? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Constantes en oración. Tribulaciones van a haber, pero tenemos que tener nuestros ojos puestos en esa esperanza, gozarnos en esa esperanza que Dios ya ha preparado para nosotros. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando narra la historia de Esteban, cuando lo están apedreando? ¿Qué pasa con Esteban? Dice que Esteban pone sus ojos en el cielo. Los puso en el cielo y vio la gloria de Dios en medio de las piedras que le estaban cayendo al cuerpo, que lo estaban hiriendo, tal vez rompiéndole huesos. Dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Increíble. En medio de tanto ataque físico y de tanto rechazo social, cómo él pudo tener paz e inclusive orar por esas personas y decir: Señor, no les tomes en cuenta las cosas que me están haciendo. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas fueron metidos en la cárcel? En el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Increíble cómo después de haber sido apresados y maltratados estaban adorando a Dios allí en esa cárcel oscura. Ahora, las cárceles en esa época, hermanas, eran cárceles totalmente oscuras. Eran donde no había aire, no había luz. Pero ellos se pusieron a adorar a Dios, creyeron en las promesas de Dios, que el Dios de paz guardaría sus corazones. Muchas veces, hermana, cuando estamos atravesando tribulaciones o situaciones de angustia, otras personas van a estar mirándonos. Y cuando vean que tenemos paz y tranquilidad en medio de la crisis, cuando vean que estamos soportando las cosas en tranquilidad, teniendo dominio propio, estas personas van a preguntarse: ¿de dónde sacan tanta fortaleza? ¿Cómo pueden tener paz? Y al igual que Pablo y Silas, hermanas, va a ser una muy buena oportunidad para introducir a esas personas al Evangelio. Pablo y Silas predicaron el Evangelio en la cárcel. Hicieron que el carcelero y toda su familia se entregaran a Dios. ¿Por qué nosotras no usar esas situaciones de crisis para predicar el Evangelio y hacerles ver a las personas que pertenecemos a un Dios que da paz? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5, en los versículos 15 y 16? Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquemos el provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, nuestro primer punto, ¿qué cosa es? Necesito ponerme de acuerdo con Dios, buscarlo en adoración y en oración y ser guiado por el Espíritu Santo. Punto 2. Necesitamos meditar en la Biblia, en la palabra. La meditación bíblica me va a ayudar a ponerme mentalmente de acuerdo con Dios y a meditar en mi corazón acerca de sus promesas. Ahora, hermanas, la meditación es algo que nació del corazón de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 5 dice: en tus mandamientos meditaré. Así que la meditación no es una creación del yoga, no es una religión, proviene de una religión asiática, es totalmente bíblico, meditar. ¿Qué más dice en este capítulo del Salmo 119? Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Acá el salmista nos está diciendo: enfoquemos nuestros pensamientos. Señor, ayúdame a enfocar mis pensamientos en lo que es la esperanza por encima de la preocupación.
Entonces, punto 2, meditar en la Biblia. Punto 3, conversar con Dios. Al leer la Biblia, pedirle a Dios que nos revele la porción que estamos leyendo y tratar de pensar en ello. Nuevamente, el Salmo 19 en el versículo 147 dice: me anticipé al alba y clamé, y esperé en tu palabra. Podemos hablar con el Señor cuando estamos caminando, cuando estamos cocinando, cuando estamos en el supermercado. Siempre tener continuamente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón esa necesidad de estar comunicadas con Él continuamente. Eso traerá unidad a nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Entonces, punto 3, ¿qué necesitamos? Conversar con Dios en todo tiempo. Punto 4, contemplación. En el Salmo 119, en el versículo 15 que acabamos de leer, dice: consideraré tus caminos. Esa palabra considerar en el original significa investigar, escanear, observar con detenimiento. Miren lo que dice en Mateo 6 en el versículo 26. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Acá Jesús está contemplando la creación. La está contemplando, la está mirando, se está gozando en lo que es la creación. Pero acá Jesús no está contemplando el pájaro, está enfocado en contemplar la creación por la gracia de Dios sobre esos animales, sobre esas aves. Cuando nosotros, por ejemplo, contemplamos el mar en un atardecer, ¿alabamos el mar? No, estamos contemplando la gracia de la creación de Dios, la belleza que Él hizo. Contemplar a Dios en lo que estoy observando es necesario. Cuando vemos la caída del sol, cuando vemos a un niño jugar, nos quedamos asombrados de lo que Dios ha creado para que nosotros lo podamos disfrutar. Lo que creó para que nosotros lo disfrutemos realmente de todo corazón. Miren, si nuevamente vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: concéntrense, es pensar detenidamente, mediten en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable. Habla también de la belleza física. Tenemos que contemplar la creación de Dios, lo que Él ha hecho. La perfección que nos ha dado físicamente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cabello, nuestro cuerpo. Y agradecerle a Dios por cada una de esas cosas. Entonces, tenemos como punto 1, necesito ponerme de acuerdo con Dios y buscarlo en oración, adoración y ser guiado por el Espíritu Santo. Punto 2, meditar en la Biblia. Punto 3, conversar con Dios. Punto 4, contemplar. Contemplación. Punto 5, contentamiento y gratitud. Por eso que en el Salmo 119 nos dicen: me regocijaré en tus estatutos y en tus dichos. El primer Adán nace cuando se pone de acuerdo con el diablo y entra el pecado. Pero cuando recibimos a Cristo, tenemos al segundo Adán en nosotros. Y todos pasamos por esa lucha interna entre los dos Adanes. Pero recordemos lo que la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos leído una promesa o un versículo y que a pesar que de repente estábamos pasando por un momento de crisis, esa porción leída nos habló, nos dio paz y nos dio contentamiento? Miren lo que dice en el Salmo 92 en los versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Habla de una comunión de 24 horas, de 7 días a la semana, de 365 días al año. Habla de que cada mañana y cada noche tenemos que estar alabando el nombre de Dios, conversando con Él, meditando en Él, contemplando las cosas que Él nos está mostrando. Y nuestro último punto,
Conéctate con otras personas con las que puedas conversar, puedas compartir y pedir apoyo de oración cuando pases por momentos de crisis. Es bueno siempre tener una amiga, un amigo, otro matrimonio, otra pareja de amigos con quienes poder conversar. Tu célula, poder orar, estudiar la Biblia, compartir pensamientos e ideas. Miren lo que dice en el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, el versículo 9. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Estar en comunidad es importante, hermanas. Por eso que Dios creó la iglesia, para que estemos juntos como si fuéramos una familia. Es muy importante que nos conectemos con otras personas y tengamos esa familia espiritual alrededor nuestro y seamos también parte de esa familia para poder apoyar a otras personas. Entonces, hermanas, conversemos con Dios a diario, meditemos en su palabra, apreciemos las cosas que Él nos da. Como dice el libro de Proverbios en el capítulo 18 en el versículo 10 dice: el nombre del Señor es una torre poderosa. Los justos acuden a ella y están a salvo. Corramos diariamente esa torre fuerte que es nuestro Dios cada día. Hermanos, correr a Dios, hermanas, correr a Dios no es una opción. Es una decisión de vida o muerte. Él es esa torre poderosa que levanta a sus hijos, que los cuida, que los protege, que le da fuerzas. Nos va a dar la valentía para seguir corriendo nuestra carrera. Mantengamos nuestros ojos puestos en Él. El enemigo, hermanas, va a tratar por todos los medios de distraernos. Va a tratar de que pongamos nuestra mirada en las situaciones que estamos atravesando. Pero Dios nos dice: levanta tu mirada y mírame a mí. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es: ¿con quién nos vamos a poner de acuerdo? ¿Con Dios o con el enemigo? Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia, con la mano derecha de mi justicia. Dios es Dios por siempre. Él siempre nos va a sustentar. Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, para protegernos, para ayudarte, para protegerte, para cuidarte, a ti, a tu familia, a nuestra nación. Siempre va a estar ahí. Depende de nosotros la opción que tomemos. Ponernos de acuerdo con Él, buscarlo a Él, orar en todo tiempo, meditar en su palabra, contemplar, hermanas, estar continuamente metidas en su presencia o apartarnos de esas cosas. Yo las animo, como a mí me animan muchas veces mi familia, mi grupo de célula, las hermanas de oración con las que nos reunimos. Caminemos de la mano de Dios. Conversemos con Él en todo tiempo. Tal vez empecemos por pequeñas conversaciones como: Señor, ¿qué quieres que coma hoy? O de repente, cuando vamos a salir a la calle: Señor, ¿qué quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me vista? O cuando estemos en un parque o en la playa: Señor, qué hermoso este atardecer. Gracias por estar conmigo día y noche. Y ya para terminar, hermanas, quiero dejarles con este breve mensaje del Salmo 23. Es una interpretación que hacen de la versión de Message en inglés, pero me encanta este versículo del Salmo 23 que dice: aun cuando el camino por el que voy vaya a través del valle de la muerte, no tengo miedo cuando tú caminas a mi lado. Tu vara de pastor es confiable y me hace sentir seguro. Caminemos con Él. Tomemos la mano de Dios y caminemos con Él. Él traerá esa paz, esa seguridad, esa confianza en medio de las crisis. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada.
Muchas gracias. Dios la bendiga y las guarde. Muchas gracias por el tema de hoy día, Silvia. Realmente ha sido de mucha bendición. Quería hacer una invitación muy especial antes de despedirnos, y es que si hoy día hay alguien aquí viéndonos que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, pueda recibirlo por medio de una oración. Así que por favor, aquellos que quieren conocer a Cristo y realmente también reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, por la humanidad, para obtener la salvación, entonces puede hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo vengo delante de ti, pongo mi corazón aquí al frente. Yo sé que tú lo conoces, pero yo quiero decirte que yo me arrepiento de todos mis pecados. Y quiero pedirte que tú me laves ahora. Yo reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, por la humanidad, sin merecerlo. Ahora te hago Rey de mi corazón. Ahora te hago el Señor de mi corazón. Y quiero pedirte que tú empieces a obrar en mi vida desde ya, a caminar conmigo a diario. Y que también bendigas mi vida para yo poder hablar de ti a aquellos que no te conocen aún. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una oración en la que Jesucristo toma el control de nuestro corazón porque así se lo pedimos. Y ahora tienes una familia en Cristo, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Todos aquellos que hicimos esta oración y formamos parte del cuerpo de Cristo, somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Y si tú quieres seguir participando y quieres saber más de nuestra iglesia, yo te invito a que le des like a nuestra página que se llama, como el nombre de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana para la Familia. Nos encuentras en Facebook. Tú puedes darle like a nuestra página y participar de nuestros servicios dominicales a las 11:30 de la mañana todos los domingos, y también los miércoles a mitad de semana tenemos un servicio de oración. Que el Señor te bendiga. Empieza a crecer en Él. Lee su palabra. Si no tienes una Biblia, entonces te puedes comunicar con nosotros y nosotros te la haremos llegar. Me despido ahora sí de todos y nos vemos mañana para seguir disfrutando de esta conferencia. Que tengan una linda y bendecida noche.